En anterior oportunidad tuvimos ocasión de conversar para ustedes con un hombre entendido en el tema, la masonería. Ahora, con él vamos a retomar esa conversación, pero a la vez enriquecida con el aporte de un experto, según señalado, como la persona más entendida en el tema de la masonería, no solamente en Chile, la masonería en general. De tal manera que les invitamos a disfrutar de esta conversación sobre un tema que despierta particular interés y curiosidad en mucha gente. Bueno, ahora nos sumergimos en este mundo y vamos a ir conociendo cosas que son de interés para todos. Bienvenido entonces. Aquí tenemos a nuestro invitado, Manuel Romo, que ya ha estado en compañía nuestra antes, quien a su vez ha llegado acompañado de don Carlos Weiss, persona entendida particularmente en el tema que nos interesa. Bienvenidos ambos y empecemos la conversación. Bueno, muchas gracias, Ciro, por la invitación. Habría que hacerle un pequeño relato a quienes nos están viendo en este momento y señalar que el origen de esta invitación de Radio Arcoiris es motivado por la visita que hizo a Chile José Antonio Ferrer Benimelli, el más grande de los estudiosos de la historia de la masonería en el planeta en este momento. Es un hombre que lleva aproximadamente 40 o 50 años estudiando, tiene acceso a los archivos de la Gran Logia Unida de Inglaterra y a cuánta potencia masónica existe en Europa, dado su prestigio y su seriedad como historiador. Sin embargo, tenemos una pequeña discrepancia con Ferrer Benimelli, en el sentido de que él opina que las logias lautarinas, las logias que trabajaron en Chile en la época de la independencia, no habrían sido... sostiene que la masonería de la época de la independencia de América, las logias lautarinas fundamentalmente, en su esencia no eran masónicas, pero nosotros tenemos discrepancias con él, dado el fruto de investigación de muchísimos años. Y la máxima autoridad que existe en Chile, yo diría que a nivel también sudamericano, es Carlos Weiss Pozo, un abogado, profesor de Derecho e investigador de estos temas de la masonería, específicamente de esa época. Queremos darle la bienvenida entonces a Carlos Weiss. Quienes sostenemos que la masonería de la época de la independencia era masonería, y lo que opina Ferrer Benimelli, ¿cuál es tu primer comentario? Bueno, yo creo que en este punto Antonio Ferrer Benimelli está equivocado por varias razones. En primer lugar, porque en la época de la Guerra de la Independencia no todas las logias hacían trabajo puramente simbólico, sino que eran muchas las logias que eran puramente militares y otras logias que tenían un carácter
eminentemente político. Y había una mezcla de logias militares y políticas, como es la logia central, la Paz Americana del Sur, que viene en un buque de guerra a Perú, ¿no es cierto?, en que eran todos exclusivamente oficiales del ejército realista español, y que pretendían, ¿no es cierto?, volver a lo que era la Constitución de Cádiz del año 1802. Esa es una logia. Y otra logia que actúa con posterioridad al año 1829, que conocemos el acta de fundación y cuáles son sus fundamentos y sus objetivos, es la logia Independencia Peruana, creada por el mariscal Andrés de Santa Cruz el año 1829, que incluso trabaja en el rito de York y que tiene un objetivo que es esencialmente político, como era darle sentido, ¿no es cierto?, a toda la administración y a la política de Perú y Bolivia. Precisamente en este aspecto es donde se centra la discrepancia con el historiador Ferrer Benimeli, y quienes sostenemos que las logias lautarinas eran masonería, por cuanto él cree que la masonería es solamente las logias de inspiración inglesa, donde se trabaja a la gloria de Dios y haciendo beneficencia. Y tú has señalado entonces que las logias de la época de la independencia tenían un objetivo político. ¿Cómo conciliamos estas dos posiciones para ver que efectivamente era una sola masonería? Bueno, la respuesta es bien simple a esto, porque en Inglaterra la masonería y el país vivían en completa normalidad. Los ingleses tenían libertad de pensamiento, libertad de expresión, había libertad de imprenta, podían decir todo lo que ellos quisieran, publicarlo, escribirlo, y ya en esa época existía tolerancia religiosa. En cambio, en el continente de Hispanoamérica, ¿no es cierto?, los pueblos estaban sumidos en la ignorancia, en la más absoluta intolerancia, y no tenían ninguna posibilidad ni siquiera de expresar pensamientos políticos que no fueran de sumisión al rey de España y a la Santa Madre Iglesia. Por eso la masonería era absurdo que la masonería se dedicara a hacer beneficencia. Lo que aquí había que conseguir era la independencia, y con la independencia se iba a conseguir la libertad de pensamiento, de expresión, de culto, etc. Y todos los ciudadanos iban a poder tener acceso al conocimiento, a la educación y a la cultura, cosa que el régimen español no permitía. Es por ese motivo que la masonería se transforma aquí en una masonería de carácter político, y en estas logias tipo Lautaro, ¿no es cierto?, toman una especial trascendencia los militares, que son los que llevan el movimiento adelante, ¿no es cierto?, en enfrentamientos ya en batalla, para poder terminar con ese régimen opresor. Ese es el motivo por el cual aquí hay logias políticas y militares y no de carácter filantrópico. Si no hubieran existido esas logias a que usted se refería, señor Weiss, ¿habría sido alterado el proceso de la independencia? ¿Podría haberse retrasado?
Chao.